directora de tesis también, pero no puede parar. Cuando uno ya dice la campaña inició y se presentan estas cosas, hay que continuar. Entonces, dicho esto, espero que intervengan. Cuando yo estoy con la presentación, no veo. Entonces, por favor, dicen su nombre, como hicimos la semana pasada, ¿no? Ahora, ¿dónde está mi libreta? Todo lo he movido. Y acá está. Y las intervenciones. Probablemente no va a haber mucho porque como es mucho material, esperemos, toca treponema, las lecturas de secreciones que recién hoy día nos han enviado el material. Entonces, vamos a empezar por treponema. Después de cada género que tomemos o bacteria, vamos a tener un descanso de 10 minutos, ¿ya? Porque si no, voy a estar hablando sola y no sé. Cuando pregunto, me dirijo a alguien y no me responde, yo asumo que no está, que ha aprendido es una falta de respeto, ¿no? También dicho, y que no responda. Están en una clase virtual, pueden escribir cuando se les solicita, pero yo necesito saber si están allí. Entonces, lo ideal es prendan su cámara, hacen la pregunta, o si estamos en la intervención, interrumpan, la profesora, sobre tal punto, solo digan su nombre y para poder anotarlos, ¿no? Porque cuando está en presentación no los veo. Pero después hagan sus intervenciones. Bueno, muy bien. Empezamos. 10:02. Antes de eso les tomo una captura a todos los que están. Ya. Ahora sí. Dando problemas, creo que ya toca que la cambie. Me indican si observan. ¿Se ve la pantalla? Ya. Ya, listo. Vamos a empezar con treponema, porque hoy tenemos un montón de bacterias, pero empezamos con treponema. Esta es una guía virtual que, para ver los temas de diagnóstico de treponema pálido, ¿no? El objetivo, reconocer la morfología y la clínica de este patógeno, determinar las pruebas de detección cualitativa de anticuerpos, BDRL, RPR, que también reconozcan las pruebas cuantitativas o confirmatorias, y cómo interpretar los resultados microscópicos y macroscópicos que ustedes pueden observar ante estas pruebas. A ver, aquí tenemos en la imagen, ¿no? Los diversos, el treponema. Esta es una imagen a campo oscuro y se ve tal cual, a fondo oscuro, porque como es oscuro, y esto, por el contraste de la luz muy, muy luminosas. Y lo que deberíamos de observar si estamos frente a un campo oscuro y una muestra sospechosa de treponema es ver el tipo de movimiento que ésta presenta, porque eso es característico, ¿eh? Recuerden que si hay alguna otra contaminación o depende de la zona donde hayan tomado la muestra, podría, ¿no? De repente simular que es un treponema, pero no lo es. Pero tiene 3 movimientos, ellos hacia adelante, ¿no? De forma helicoidal, flexionan y rotan. Es una característica en cuanto a su movilidad, cómo se desplaza, ¿no? Y en la foto inferior ya es como lo observamos en una inmunofluorescencia, ¿no? Hay pruebas directas
para inmunofluorescencia directa en caso de diagnóstico de treponema, y las pruebas también indirectas, que es el FTAPS, que es una prueba confirmatoria, ¿no? Y ahí se aplica la inmunofluorescencia indirecta. O sea, tenemos dos tipos de inmunofluorescencia. Bueno, Treponema pallidum, subespecie pallidum, pertenece a la familia Spirochaetaceae, tiene una morfología helicoidal en forma de sacacorchos, ¿no? Yo no sé si ahora ustedes conocen el sacacorcho en los vinos, ¿no? En la parte distal tiene esa forma de hélice enroscada. La movilidad es única y facilitada por estos filamentos axiales o los endoflagelos que presentan. La forma en que se desplazan es lo que les mencioné, que tienen, ¿no? Es característico, no lo presenta otra espiroqueta. Y sus dimensiones son muy delgaditas, del diámetro 0.1 a 2.2 micras y de longitud de 6 a 20 micras. Entonces, aquí, para poder observarlo, viene el primer desafío, ¿no? Como es muy delgada, no la voy a poder ver por microscopía normal, por la convencional, ¿no? Además, ya habíamos dicho ayer que no la podemos cultivar. Treponema pallidum, su especie pallidum, no es cultivable en medios artificiales. Se podría hacer un cultivo in vivo en conejos, en los testículos de conejos. Entonces, que de ahí es donde preparan para hacer pues las pruebas confirmatorias, pero no se puede cultivar en medios artificiales como hacemos con las otras bacterias, ¿no? Y debido a esto, pues se debe realizar de alguna forma el diagnóstico, por eso es que el diagnóstico es directo a campo oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de microscopía lo que va a hacer es, por la luz, nos va a ensanchar en un fondo oscuro, ¿no? Ensancha la forma de la bacteria y da la impresión, pues, ¿no? Engrosa y la podemos observar. También tenemos tinciones especiales. Las tinciones especiales a base de sales de metales pesados de impregnación argéntica. Hay varios tipos de coloraciones especiales de este tipo, ¿no? Entonces, el fundamento es aquella que es de impregnación argéntica, me va a engrosar las paredes, voy a poder colorearla y observarla. Y por último, la serología. Tenemos pruebas serológicas, serología indirecta, que nos va a permitir ver una respuesta inmune de esta bacteria. Aquí en esta imagen vemos, miren, este está magnificado. Esta es la visualización, ¿no? En tinción especial con impregnación argéntica. Por ejemplo, utilizo la de Fontana de Tribondeau, pero hay otras y el resultado es muy similar, de repente en algunas más oscuras, pero siempre va a ser oscuras, ¿no? Espero que este año todavía estén oscuritas las espiroquetas, porque eso sí, a través del tiempo se van aclarando, ¿no? Vemos esta coloración que es bastante oscura, pueden ser hasta bien negritas, ¿ah? Pero después se van aclarando, se van viendo pardas, conforme para colorearlas. Lo bueno es de que esto se puede volver a colorear, ¿no? Tenemos varios tipos de tinciones: impregnación argéntica, tinción de Fontana de Tribondeau, Warting, Starry y Lavaditi, ¿no? Este último se usa para tejidos, ¿no? Biopsias, para cortes histológicos. Bueno, tenemos a Treponema pallidum, una especie pálido que es el agente causal de la sífilis. Después tenemos otros treponemas, o sea, dentro del género treponema tenemos una especie que tiene varias subespecies. Treponema pallidum, subespecie pertenue, responsable del PIAN, Treponema pallidum, subespecie endemicum, asociado al vegel, y Treponema caroteum, causante de la pinta, ¿no? Que así se llaman en la selva y estas zonas tropicales, aparecen este tipo de
de enfermedades. Bueno, tenemos, dice, una pausa interactiva. Es estándar, ¿no? Para diagnosticar sífilis primaria. Te dan una pista, piensa en el diámetro celular mencionado anteriormente. A ver, ¿quién responde? Nombre y respuesta. 1. Nombre y respuesta. Saben que no los puedo ver. Ya, ninguno. Seguimos. Nada de escritura porque no los puedo ver, pues. No me van a escribir. Además, estamos en clase virtual. Tienen que tener sus micros. Bueno, hablamos nosotros del diámetro, inclusive ya les di yo la respuesta, ¿no? Precisamente por lo que es tan delgadita es que no se puede observar. Y por eso es que se utilizan otras técnicas de coloración. En el caso de la tinción de Gram, no nos va, siendo ellas Gram negativas, no nos va a teñir precisamente porque son muy delgadas. Entonces, no. Y también tiene una pequeña capa de peptidoglucano, pero no los capta. Esa es la razón. Por eso es que se utilizan coloraciones especiales o tinciones especiales. Continuamos. En esta primera ronda todos tienen 0. Contexto clínico, las etapas de la sífilis. Mencionamos ayer que tenemos sífilis primaria, secundaria y la terciaria o avanzada. Y en cada una de estas etapas hay características clínicas y cómo realizamos nosotros el diagnóstico, qué pruebas utilizamos, ¿no? En la sífilis primaria tenemos la presencia del chancro sifilítico, que es en las zonas de los genitales. Generalmente hay uno, pero a veces pueden haber 2, 3, ¿no? Que es lo menos numeroso, pero es uno. Y no les va a doler, presenta como una bolsita que tiene un líquido dentro que es, mientras esté dentro de esta vesícula, está estéril y es transparente el líquido, ¿no? Y esa es una lesión activa que se va a presentar. Si se realiza una toma de muestra sacando el líquido de esto y voy a hacer mis exámenes directos para verlo a campo oscuro, ahí va a estar la espiroqueta en su pleno movimiento. Esta es la fase, la lesión activa, donde hay muchas, ¿no? Espiroquetas, muchos treponemas. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Como hemos dicho, lo confirmamos con microscopía, ¿no? Aquí vemos 2 tipos de pruebas. Microscopía de campo oscuro, de repente no tenemos pues microscopio de campo oscuro. Y si utilizamos la prueba de PCR también, y directamente con la muestra, ¿no? Con el exudado. Son 2 pruebas que podemos nosotros realizar. Esta etapa es el periodo mientras se encuentra la lesión activa. Después, cuando ya se está secando, va disminuyendo el número de espiroquetas presentes. Entonces, es lo que nosotros podemos hacer en una sífilis primaria. ¿Qué dijimos? Que esta es una enfermedad que tiene periodos en que aparece y después periodos de latencia, desaparecen todos los síntomas, las manifestaciones clínicas y está en un periodo de letargo, ¿no? Ahí puede ser de meses, en otros casos años, y hasta que nuevamente vuelve a aparecer signos y síntomas, que ya hasta la persona se ha olvidado, no piensa que se curó, ¿no? En forma milagrosa. Uy, se secó, desapareció la lesión, ya no tengo nada. U otras personas en desesperación. En el caso de los varones, ellos pueden observar las lesiones porque el miembro, pues no, es externo. Pueden observar a la vesícula. En el caso de las mujeres está internamente. Entonces ahí ya tienen otras molestias, pero no ven directamente a
a la lesión. Entonces, cuando ya se pasó unos meses, 6 meses, 8 meses, nuevamente tienen otras características como son sífilis, que le llaman sífilides papulosas, ¿no? Es como una rociola en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la espalda, en el dorso, como una rociola, ¿no? Así, otros dicen me he intoxicado, uy, no sé qué me ha dado, tengo un problema de intoxicación, de alergias, dicen muchas cosas, ¿no? Pero eh, clínico que ya hace diagnóstico para poder definir, ¿no? Y estas son las pruebas de BDRL, RPR. Son pruebas reagínicas, nos van a detectar directamente a Treponema pallidum, pero sí a los eh, anticuerpos que son compatibles, que son al treponema, ¿no? Le llamamos reacciones reagínicas. Y suelen ser reactivas en esta etapa secundaria, ¿no? En el caso, y tienen sus ventajas. Por ejemplo, el BDRL está ya diseñado, está estandarizado para que la muestra va a ser suero, pero también puede ser líquido cefalorraquídeo. Es la única que está estandarizada para que se pueda ver neurosífilis, ¿no? Si hay reacción para neurosífilis. Sin embargo, RPR que me permite, ¿no? Poder hacer un tamizaje, estudios en campo, porque solo es una tarjeta. Para esta prueba no necesito microscopio, ¿no? Entonces puedo ver la reacción en una tarjeta y puedo trabajar con en campo, ¿no? Inclusive la visualizo porque como tiene el fondo de la tarjeta es blanco, ¿no? Y voy a ver los precipitados negros, se evidencia muy fácilmente. Sin embargo, en el caso de ver DRL no, voy a necesitar un microscopio. O sea, aparte, tiene sus ventajas porque puedo estudiar líquido cefalorraquídeo y otras muestras, pero la desventaja es que necesito un microscopio. Es que si me voy a campo, no es muy fácil, ¿no? De poder realizar esta prueba. Una vez que han aparecido los síntomas en la sífilis secundaria, también empiezan a desaparecer todas estas manchitas de la palma de las manos, planta de piel, nada. Lo que ha sucedido es que nuevamente es como si se disolvieran, van a través de los ganglios, se diseminan, empieza otro tipo de respuesta, se va a ubicar a un órgano, ¿no? Puede ser al cerebro, si es que está en el sistema nervioso central o cualquier otro órgano, pero demora, tiene un periodo de letargo que puede durar años, 3 años, 5 años. Desde que se dio la sífilis primaria, a veces hasta que se traduzca en sífilis terciaria o avanzada, pueden haber pasado 10 años, 15 años, en otros casos 20, ¿no? Entonces, cómo se manifiesta una sífilis terciaria? La formación de gumas o gomas, que le llamo, que ya en este caso, que son como estas, o más costrosas todavía. Ayer había una, todo, ¿y por qué lleva este nombre de guma o gumas o gomas? De repente ustedes no conocen esa cola sintética tipo, esa de David, esa cola sintética blanca, que cuando cae en las mesas, cuando se seca, forma como una costra y uno lo saca, ¿no? Cuando lo saca, saca por pedazos esa costra que se ha formado. Algo parecido es la forma en que se ven estas lesiones, una vez que se empiezan a secar como costras, ¿no? Ahora, estas se pueden localizar en el cerebro, corazón, en cualquier otro órgano. Y acá el diagnóstico va a ser la serología. En el caso, para investigar neurosífilis, tenemos que utilizar la muestra de líquido cefalorraquídeo con la prueba de BDRL.
y algunos otros estudios. Bueno, ese básicamente en las pruebas confirmatorias deben de estar presentes en cada uno de los pasos, ¿no? Generalmente en la prueba para sífilis secundaria, la prueba BDRL, RPR, lo utilizamos para control de tratamientos. Entonces la persona reagínica con su prueba confirmatoria, pero para ya hacerle los siguientes controles de tratamiento, ya no es necesario que esté con la prueba confirmatoria, no porque se haya negativizado, sino porque es menos costosa un BDRL, ¿no? Y es para ver cómo va su tratamiento. Si queremos nosotros confirmar, ¿no?, a futuro, en caso que ya tenga pues sífilis terciaria, podemos reconfirmar. La prueba confirmatoria está positiva o reactiva en todas las etapas, en todas. Ahora, aquí tenemos qué estrategia de diagnóstico serológico podemos realizar. Si se sospecha que la sospecha clínica es sífilis, ¿no? Tenemos las pruebas no treponémicas. ¿Qué es lo que van a detectar las pruebas no treponémicas? Anticuerpos inespecíficos. Las reaginas que están presentes, ¿no?, que son compatibles con Treponema pallidum, subespecie pallidum. Puede ser las pruebas de BDRL y RPR. Hay otras más, ¿eh? USR, depende. En nuestro medio no es muy común. Las más comunes son BDRL y RPR. ¿Y para qué lo utilizamos? Para hacer el tamizaje y monitoreo del tratamiento. Tamizaje en el caso de RPR. Yo no recomiendo BDRL, pero tengo que cargar con mi microscopio, tengo que tener mi material para preparación del antígeno, aunque hay casas comerciales que ya lo venden listo para usar, ¿no? Como el caso de Wiener, ya lo vienen listo para usarlo con suero, con plasma. En ese caso ahí podría ser, ¿no? Porque hay otras versiones en que se prepara el antígeno en el momento de acuerdo a la cantidad de muestras que uno tiene. Y las pruebas confirmatorias, entonces son preguntas de examen, ¿no? Las pruebas confirmatorias treponémicas, aquellas donde verdaderamente se encuentra el Treponema pallidum, subespecie pallidum, donde se van a detectar anticuerpos específicos contra Treponema pallidum. ¿Qué pruebas? El FTA-APS, la prueba de inmovilización de Treponema pallidum, y el uso es para confirmar el diagnóstico, ¿no?, después de un tamizaje reactivo. Y se puede realizar en cualquier etapa, ¿no?, de las que nosotros queramos confirmar. Definitivamente, cuando hay una infección inicial, ¿no?, aguda, y se tiene una serología contra pruebas no treponémicas reactivas, se hace la prueba confirmatoria. Y si nos da la confirmación que estamos frente a Treponema pallidum, entonces de ahí continuamos, se realiza el tratamiento y después todos los controles se van a realizar con pruebas no treponémicas, ¿no?, que ya dijimos que es por el costo. ¿Y cuál es la regla de oro del laboratorio? Un resultado reactivo en una prueba inespecífica, BDRL o RPR, siempre debe continuar con una prueba confirmatoria específica. En este caso les mencionan al FTA-APS. También hay unas hemoaglutinaciones para esto, pruebas confirmatorias, pero el más común es la prueba de FTA-APS, que son pruebas de inmunofluorescencia indirecta, ¿eh? Ya estaba allí la respuesta. Continuamos. A ver, vamos a hablar un poquito de las características que presentan las pruebas no treponémicas. Ustedes se van a encontrar con estos reactivos como pan caliente, se dice, en los laboratorios, sobre todo los laboratorios primarios, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí tenemos el kit de BDRL del laboratorio Wiener. ¿Qué tipo de muestra voy a necesitar?
suero, plasma, o también está estandarizado para líquido cefalorraquídeo. Esa es una ventaja. El antígeno que se utiliza es el de cardiolipina, 0.03%, colesterol 0.9% y lecitina purificada. O sea, esos son los componentes del antígeno. Y esta es, se dice que el estándar de oro es la prueba de elección para controles de tratamiento. Luego tenemos el kit de RPR, que también es una reagina plasmática, pero bastante rápida, ¿no? Aquí la muestra es suero, muestra suero. Y los componentes. Miren ustedes acá la imagen, ven la tarjeta, ¿no? O sea, no necesitamos microscopio. Acá no dicen, pero se necesita microscopio. Ahí tiene su goterito que ya está calibrado, ¿no? Para que la gotita que salga sea 0.03. Luego caen en kit de RPR los componentes, partículas de carbón que van a permitir visualizar la reacción macroscópicamente, y el cloruro de colina, que es uno de los componentes, elimina la necesidad de inactivar los sueros. Eso es una ventaja. Por ejemplo, no necesito inactivar aquí con RPR el suero. Sin embargo, en el kit de BDRL, si estoy utilizando suero, debo inactivarlo para que no haya cruce con el complemento, ¿no? Y bueno, en el kit de RPR se utiliza el EDTA para estabilizar la suspensión. Entonces son las características, ventajas, desventajas y características de cada una de ellas. Ahora, este tipo de prueba se basa en el fundamento de la microfloculación. Ustedes deben de conocer que hay una reacción de aglutinación, hay reacción de precipitación, pero también hay una reacción que se llama floculación. Y en este caso la vamos a llamar microfloculación porque va a estar en pequeñísimas cantidades. ¿Y qué es lo que va a suceder allí? Se va a enfrentar el antígeno lipídico, que lo llamamos cardiolipina, y con el anticuerpo del paciente, que es la reagina en este caso. Y se va a dar la reacción con pero es una reacción que ustedes conocen de unión, ¿no? En las cuales la estabilidad de esta unión es muy, a ver, ¿cómo le podemos decir? Muy débil, ¿no? Llega al equilibrio y se da la microfloculación. Por eso es que en el caso de BDRL van a poder observar al microscopio cómo están todas así unidas, formándose una mallita, floculan. Pero una pequeña remesón o lo muevo y se van a suspender nuevamente, ¿ya? Entonces, la reacción de estas es prácticamente como si ellas, se le llaman acá el término choque, pero se unen, ¿no? El anticuerpo inespecífico van a reaccionar con el antígeno lipídico, ambos, y van a formar una unión, y eso se le llama floculación, que si lo voy a ver al microscopio, en caso de BDRL, voy a verlo como grumitos, ¿no? Visibles, ¿no? Y en el caso de RPR lo veo pues como flóculos ahí. Todos dicen aglutinación, pero no es realmente, no es una aglutinación, es una floculación, ¿ya? Entonces, este término se tiene que tener bien en cuenta. No es, en el caso de la aglutinación intervienen muchos factores que van a dar lugar a la unión. No es el caso de la microfloculación, ¿no? Tanto en el caso de BDRL y RPR, estas dos son pruebas de microfloculación. Le decimos micro porque se da en pequeñas cantidades, pero ustedes van a encontrar como pruebas de floculación. ¿Qué es una floculación, no? Entonces, no van a buscar a la bacteria en sí. Su reacción es como si se unieran, se chocan el antígeno-anticuerpo
donde las reaginas del paciente, en este caso el anticuerpo inespecífico, esta es la reagina del paciente, ¿no? Van a reaccionar con el antígeno lipídico, en este caso es la cardiolipina. Se unen, es como si se unieran, forman grumitos. Pero también si hay otras, lo muevo, lo golpeo al tubo. Ese es otro cuidado. Cuando uno realiza esta prueba en tubo, se le dice micro porque lo van a hacer y lo van a ver en el microscopio. Pero también se realiza esta prueba en tubo, ¿no? Y lo sacudimos o nos tropezamos y se movieron los tubos, vemos cómo se cae porque la floculación se ve como una suspensión, ¿no? Pero que se le debe de traer muy suavemente, así como se unieron, se pueden desunir. A ver, pausa interactiva 2. Si el BDRL y el RPR detectan anticuerpos inespecíficos formados por el daño tisular, explica por qué pueden existir falsos positivos en pacientes sin sífilis. A ver, ¿quién? Yo, príncipe. Ya, bueno, Nombre. príncipe, Valerie, príncipe. Ya. Ya, lo que sucede es que justamente eso no detecta directamente que es el treponema, ¿no? Sino que detecta que son las reaginas, y estos se van a ver también cuando haya daño tisular por diferentes enfermedades que causen inflamación o necrosis. Es daño tisular. En sí también lo que viene a ser sífilis causa ese daño, por eso reconoce a sífilis, pero puede darse casos de otras enfermedades que también van a generar ese daño y por lo tanto me puede dar positivo sin necesariamente ser sífilis. Así es, podemos tener, una de las desventajas de esto es que podemos tener reacciones cruzadas con otras, ¿no? Como lupus, otro tipo de enfermedad. Aumento 100x. ¿Qué significa? Mi ocular a 10x y mi objetivo de 10. 100 máximo. No se pasa a un mayor aumento. En el caso de RPR es macroscópica y a la luz, por lo que la lectura es macroscópica. Muestras aceptadas para BDRL, suero, en el caso de puede ser suero, ¿no? Está estandarizada para suero en el caso de RPR. Entonces, miren, tenemos diferencias, ¿no? Inactivación del suero. En el caso de BDRL dijimos que sí era obligatorio. En el caso de RPR no, porque contiene cloruro de colina y eso ya inactiva cuando está en contacto el reactivo con el suero. A ver, visualizador añadido. ¿Qué significa? ¿Por qué yo lo voy a poder observar como que está formando grumos, etcétera? En el caso de BDRL no tiene ninguno y lo vamos a observar con microscopía. Y en el caso de RPR sí presenta las partículas de carbón. Por eso es que van a ver esos precipitados grumos negros, ¿no? La utilidad principal. En el caso de BDRL, seguimiento y tratamiento de los pacientes que están con sífilis y que también podemos utilizar la muestra de líquido cefalorraquídeo. O sea, podemos hacerle seguimiento y tratamiento de una neurosífilis, ¿no? En sangre lo podemos llevar al campo, ahí mismo se toma la muestra, vemos la forma en cual obtener la muestra, ¿no? En este caso el suero, y podemos procesarla.
no necesitamos mayor equipo. En ambos casos, ambas pruebas también voy a poder realizarlas de forma cualitativa, es la donde yo voy a enfrentar, ¿no?, un 50 microlitros del reactivo con el suero y voy a observar si es reactivo o no es reactivo. Pero también puedo realizar un análisis cuantitativo en ambas cosas, ¿no? En BDRL con RPR. Puedo hacerlo, o sea, poder identificar los diles o diluciones que presenta. ¿Cómo se va a dar el flujograma, digamos? ¿Cuál es el procedimiento en cada una de ellas? Por ejemplo, acá estamos hablando lo que representa uno. Con BDRL tomamos una gotita que es 0.03 milímetros, digamos, la pipeta ya viene ya calibrada, ¿no?, en el reactivo. El diámetro de ese goterito ya está estandarizado para 0.03. De suero tenemos que de plasma, líquido cefalorraquídeos en el portaobjetos, ¿no? Luego, añadimos el reactivo en posición vertical. Siempre se trabaja con controles positivos, negativos. Después mezclamos, puede ser con un palito, o puede ser que lo llevemos, si tenemos equipo de rotación, lo llevamos a que esté 4 minutos. Esto depende mucho de la casa comercial, ¿no? Algunos dicen 8 minutos, otros dicen 4 minutos. Entonces uno tiene que hacerlo de acuerdo a ese inserto porque ellos han estandarizado a ese tiempo. Y posteriormente, en caso de BDRL, la lectura inmediata, ¿no? Observar, que se observe la lectura, el grado de floculación después de que ha sido mezclado, ¿no? En el caso del RPR, presenta ya unos pipetas, unos cánulas ahí que van a medir la gotita, 50 microlitros del suero, se coloca dentro del anillo de la tarjeta. Luego, y luego se añade igualmente 50 microlitros, en este caso 50 microlitros de suero con 50 microlitros de RPR. Igual llevamos a rotar, ya sea en forma de vaivén manual o al rotor, y después realizamos la lectura macroscópica, ¿no?, directamente, si hay formación de flóculos o no hay. En ambos casos de BDRL y RPR, siempre se deben incluir sueros controles. Los sueros controles son control positivo y control negativo. ¿Cómo vamos a hacer nuestra lectura? ¿Qué significa nuestra lectura? ¿Cuándo es no reactivo? ¿Cuándo es reactivo débil? ¿Cuándo es reactivo? Y de acuerdo a esto, si presentes un estudio cuantitativo, no se traduce en, ¿cómo le dicen acá? Diles, ¿no? Por diluciones. Reactivo 2 dil, reactivo 32 dil, 32 diluciones. Bueno, acá estamos en el primer caso, que es vemos que todo es homogéneo, no hay formación de grumos, ¿no? Apenas estos son los componentes propios del medio, pero no hay formación. A esto lo consideramos nosotros no reactivo. Y la lectura es después de los 4 minutos que haya estado en rotación o en el rotor. Luego, si nosotros visualizamos grumos pequeños, pero que están dispersos, y me refiero a grumos a esta zona, aquí, estas zonas, ¿no? Estos no los consideramos, son muy poquitos grumos. Bueno, se visualizan al microscopio minúsculos grumos, ¿no? Y lo reportamos como reactivo débil, RD, porque están inmersos, no es el 50% de la lectura en el campo, entonces por lo tanto es un reactivo débil. Luego, vemos que hay aglomeraciones más oscuras, evidentes. Miren, acá hay grumos, acá hay formulación de todos estos flóculos
y es inclusive más del 50%, ¿no? De lo que yo estoy visualizando. Entonces aquí vemos que hay grumos medianos, hay grumos grandes, y lo consideramos como reactivo. Entonces tenemos estos tres criterios. En el caso de BDRL, lo vamos a realizar con el microscopio en aumento de 100x. Y inmediatamente después que dejó de tener los movimientos de vaivén, de agitación, ahí lo leemos. Luego, ¿cómo es el RPR? ¿No? Tenemos que se van a dar estos tres tipos de lecturas. Reactivo cuando los grumos son grandes y bien negritos, oscuros y grandes, que ocupan más de la mitad del precipitado que yo puedo ahí observar, perdón, la floculación que yo pueda ahí observar. Después un reactivo mínimo o pequeño, ¿no? Que es un RD, reactivo débil, donde vemos que hay pues flóculos muy pequeños, ¿no? Por ahí se ve que hay una agrupación, pero no es mucho. Entonces le decimos que es un reactivo débil. Y la tercera, que es no reactivo, es una mancha, esa mancha negra es del carbón, pero no forma grumo, forma flóculos, ¿no? Y no hay rugosidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a leer? A ver, ¿alguien está entrando, saliendo o quieren hacer una pregunta? Continúa. Ah, ya, sí, parece que se han ido y han... Ay, sí, la conectividad está, pero al menos hasta ahora estamos bien. Protocolo de lectura. Aquí hay un error. Dice, leer directamente sobre el fondo negro, es sobre el fondo blanco. Ya, y con la luz, o sea, la luz del día, ¿no? Una luz. Y lo vamos inclinando, lo giramos y vemos la tarjeta. Como el fondo es blanco y los grumos se van a ver negros, es un contraste muy fuerte, ¿no? Entonces la podemos observar. Aquí nos está viendo un no reactivo, un reactivo débil y aquí un reactivo, ¿no? Realmente. Entonces, frente a esto, vamos a ver nuestra pausa interactiva 3. Observa la diferencia entre las imágenes de BDRL, la que hemos visto en la anterior diapositiva, y RPR, que está aquí. ¿Por qué RPR no requiere el uso de microscopio en absoluto? A ver, ¿quién? Yo, profesora. Nombre. Andy. Hola, Andy, ¿cómo estás? Dime. Buenos días, profesora. Bueno, en el caso del RPR no requiere el microscopio porque el antígeno que presenta está unido a lo que es una partícula de carbón. Entonces estos, al reaccionar con lo que viene siendo el anticuerpo del paciente, forman lo que es un grumo de color negro y se puede observar a simple vista. Pero a diferencia de lo que es el BDRL, estas, al ser unas partículas más pequeñas y no presentan esa unión con lo que es la partícula del carbono, su floculación se observa, o sea, solo se puede observar en el microscopio porque son partículas más pequeñas. Sí, partículas más pequeñas y que no tiene pues un contraste. Entonces, por esa razón. Muy bien, Andy. Y ustedes están expeditos, porque acá sale una pregunta por lo menos. Mínimo, una o dos. Tanto teoría y práctica, no se salen más. Después aquí tenemos en la parte clínica, o sea, la decisión clínica serológica. Es un resumen, ¿no? Que, por ejemplo, cómo yo interpreto, o sea, hay diversos resultados y cómo yo interpretaría. Entonces, esto le puede venir como un casito, ¿no? Ahora, ustedes, esto nos aplica a nosotros porque nosotros debemos de interpretar pruebas. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente con prueba treponémica, ya sea FTAPS, treponema, se llaman inmovilización de treponema pallidum, ese tipo de pruebas, y pruebas también no treponémicas, BDRL o RPR, ¿no? ¿Cómo interpreto yo? Y aquí está el diagnóstico, ¿no? Cómo yo lo...
Si yo tengo una prueba treponémica reactiva y un BDRL reactivo, estamos frente a una sífilis activa. Puede ser no tratada, que ha estado maltratada o una reinfección. Es lo que significa. Esto me gustó, entonces a ustedes les va a llegar una preguntita, algo así. Luego tenemos el segundo caso, una prueba treponémica reactiva y una prueba no treponémica no reactiva. ¿Qué significa? Significa infección pasada que ha sido tratada y ha sido curada, ¿no? Entonces, también puede ser que es muy precoz, que todavía la prueba reagínica no lo detecta. Sin embargo, hemos dicho que las pruebas treponémicas sí, en toda fase, desde el primer momento, las va a identificar. Entonces, miren, tenemos todas estas alternativas: infección pasada, tratado curada, o muy precoz, todavía está en pre-reagínica, entonces no es evidente con la prueba no treponémica. Puede ser un falso negativo por efecto de prozona. ¿Esto a qué se refiere? A ver si alguien... Cuando hablamos... Ay, ustedes todavía no con inmunología, ¿no? Ya. Cuando hablamos de efecto de prozona, por ejemplo aquí, la prueba treponémica no se discute. La prueba treponémica es reactiva. Pero también puede ser un falso acá negativo. Significa de que el título es tan alto que va a enmascarar el real resultado, y como hay un desequilibrio entre lo que son la floculación, entonces simplemente no lo marca y parece negativo, porque hay exceso de esto. A eso se le llama efecto de prozona, ¿no? El exceso del anticuerpo. Y después también puede ser que estén en fase de latencia tardía. Recuerden que en todo momento siempre las pruebas treponémicas van a dar su resultado, mientras que las no treponémicas pueden tener, ¿no?, sus efectos. Por ejemplo, estamos en la fase secundaria, pero después hay un periodo de latencia que puede durar años. Y ahí, pues no, con pruebas no treponémicas no se detectan, pero si me realizo una prueba confirmatoria, sí me va a detectar, ¿no? Luego, cuando las pruebas treponémicas confirmatorias no reactiva y la treponémica es reactiva. Ese es un falso positivo, ¿no? De hecho, no hay sífilis. Hay que ver otras pruebas que puedan, como dijo ahí nuestras compañeras, dijo Valerie, puedan reacción cruzada, puede ser con lepra, con VIH, con lupus, ¿no? Hay unas pruebas autoinmunes, que es la síndrome antifosfolípido, puede dar esta característica. Entonces, la buena noticia es que si se asusta uno, reactivo con BDRL, y se hace la prueba confirmatoria y sale no reactivo, pues no hay sífilis, ¿no? Y después cuando ambas salen no reactivas, definitivamente ahí no hay sífilis. O también puede ser cuando alguien que no tiene, o sea, que no tenga una lesión o que sospecha, es porque algo ha hecho, ha tenido una práctica inadecuada de repente, o con las personas que no adecuada, va y se hace una prueba para treponema. Y de repente le sale, está feliz, sale no reactivo. Pero puede ser que esté en una etapa muy reciente, muy reciente, y que acá no se capte tampoco, haya muy poca cantidad, ¿no?, de reacción y no se capte. O sea, ya estamos hablando en casos extremos, ¿no? Menores de 3 semanas. Eso sí, puede ser. Ahora, a ver, aquí tenemos varios aspectos para tener en cuenta. Preguntas en ¿qué características respecto a la morfología patogénica? ¿Qué características morfológicas diferencian a Treponema pallidum de otras bacterias comunes en el laboratorio? Enfócate en la visualización óptica y el cultivo. A ver, ¿quién? Yo, profesora. ¿Nombre? Ruth.
¿Ya? Bueno, hablando de su morfología primero, tienen forma helicoidal. Como usted mencionó, también se forma de los sacacorchos en forma de espiral. Y además, como es extremadamente delgada, se tiene que observar a campo oscuro, ya que con la tinción GRAM, estas no pueden ser visibles. Y en los cultivos se tiene que hacer in vivo, no in vitro como como se hace con las demás bacterias, ya que no van a reaccionar. Y por eso se cultivan en medios artificiales. No se cultivan en medios artificiales. Ya. Muy bien, ¿no? Vamos a hacer énfasis en que son cultivos in vivo y que son en los testículos de los conejitos, ¿no? Y estos se hacen para preparar, por ejemplo, el reactivo de FTA. APS es una de las. Uno lee el inserto, de dónde viene el antígeno, y ella habla, pero no es, pues, no es común. Esa es una desventaja, ¿no? Que tenemos con respecto a treponema. Por eso es que no lo vamos a poder ver en el laboratorio. Teníamos hasta hace unos años las láminas, porque habían pacientes, pero ahora ya pues se los tratan tan rápido que no llegamos a tener, porque también hay que tener suerte. Por ejemplo, nos llega el paciente, inmediatamente que se saca la lesión, se fija y se debe colorear con impregnación argéntica. Si lo dejamos, no sé, se deshace, desaparece, ¿no? Es muy delicada esta. Bueno, muy bien, Ruth. Continuamos a ver. Segunda, estrategia serológica. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas en términos de lo que detectan y su uso clínico? Profesora, ¿puedo responder la pregunta? Puesto, nombre. A Shirley Moreno. Ya, Chile. En el caso de las no treponémicas, como el BDRL y el RPR, estos van a detectar a las reagias inespecíficas y van a servir para el tamizaje y seguimiento. En cambio, las treponémicas, como el FTA, ABS y el TPPA, van a detectar los anticuerpos específicos y van a confirmar el diagnóstico. Muy bien, Chile. Ya, vengan. Continuamos. Fundamentos de óptica. A ver, explique el principio de microscopía de campo oscuro en la identificación directa de Treponema pallidum a partir de un chancro. El principio de la microscopía de campo oscuro. Nombre. Ya. Así es. Muy bien, Pacheco. Dime. Así es. Ah, claro, sí. Lo que pasa es de que en el caso de impregnación argéntica, en su contraste, la vemos más gruesa. En caso de vago, la vamos a ver, pues, más, no rosaditas. Y las utilizamos más para
tomas bucales, ¿no? En el caso de vago. No la, ¿qué te digo? También hay coloraciones neutrales, no se ven tan bien. Eso es. Sin embargo, con impregnación argéntica se ven más, mucho mejor. Cuando utilizamos vago con otras espiroquetas, por ejemplo, borrelia, ¿no? A eso es. Con treponema es de preferencia, por eso lo hemos enfocado más a treponema, pero buena, ya porque esa coloración la colocamos para espiroquetas, ¿no? Colocamos de rutina. Sí, pero en caso de treponema no la usamos de rutina, pero sí para otras espiroquetas. Esa. Y en realidad es porque no se ven bien. Igual las tinciones negativas, que es el fondo rosado y la vamos a ver transparentona, no se ven bien. O sea, sí van a estar, uno que sabe de la morfología sabe que están allí, que no, pero no nos gusta. ¿Qué tal respuesta? Pero sí hay, sí hay. Inclusive no solo, ahí se ha mencionado algunas que en la práctica, o sea, se hacen. Ustedes van a ver, por ejemplo, de lectospira, yo le he hecho con Fontana Tribundao. Y está varios años, solamente creo que el año pasado le he tenido que recolorear porque se estaba poniendo de muy pálida, pero te da ese contraste, ¿no? Te da ese contraste que lo puedes identificar rápidamente. Esa es pregunta, ¿qué más por acá? Bueno, aquí ya están las referencias y los diversos recursos que se han utilizado para poder armar, que no he sido yo, me ha ayudado la IA, le he dado yo solo la información que necesito y ahí lo ha hecho bonito. Algunas cosas que arreglé, nada más. Entonces, eso sería todo con respecto a lo que es treponema. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto. Miren, esta práctica es la más corta y nos hemos dado 1 hora. ¿Alguna pregunta con respecto para puntualizar, chicos? Antes de irnos un ratito a estirar las piernas. Profesora, disculpe, buenos días. ¿Cómo está? Diga, Carlos. No, lo que pasa es que mis compañeros me dijeron que tomó captura de la asistencia y yo ingresé más o menos